cabo un recorte general del 10% con base en los resultados del año pasado en todos los gastos. ¿Qué problema central hay aquí en esta determinación del presidente? Dejemos de lado un ratito los ingresos, que ahorita voy a hablar de ese tema, pero ¿qué problema vemos en esta determinación del presidente? De reducir los gastos al 10% en base al año anterior. Sí, ¿Williams? No, solo quería decir que quizá el poco análisis que tiene Ajá. está tomando decisiones muy exageradas o muy drásticas. Exacto, no hay un análisis, ¿verdad? No hay un análisis de por qué el 10%, por qué reducir en el 10% de manera fija y en primer lugar en base al año anterior. Leonardo Mora. Dicen, yo pienso que es una decisión bastante arbitraria, no tiene, creo yo, no nos da mucho fundamento, entonces es como que a mí se me ocurra porque no tengo mucha utilidad, tengo que gastar menos y punto. Obviamente voy a reducir, digamos, la pérdida, sí, pero seguir perdiendo. No es que reduciendo esos costos voy a tener una utilidad positiva. Exactamente. Y principalmente, bueno, eso por un lado, por lo que comentas de que no te garantiza, el gastar menos no te va a garantizar no tener pérdida, eso no va por ahí. Por eso ahorita voy a tocar el tema de los ingresos, pero hay un tema de aplicar el 10% al año anterior. Podemos ver que no hay un análisis, no hay un método de presupuesto. Faruk. Dicen, yo iba a decir que, bueno, la decisión que está tomando este señor es pues básicamente basada en la suposición de que los gastos son el problema y que la empresa no está recibiendo utilidades solo por esto de los gastos. Y pues el problema puede ser los precios de los productos, puede ser el procedimiento que lo está haciendo, el proceso, el procedimiento de elaboración de los productos, o tal vez la mano de obra que tiene mucha mano de obra en la empresa, tal vez muchas cargas sociales. Entonces es un supuesto y creo que más que no ha identificado primero no ha identificado el gasto que te está generando esa pérdida, si es que es por el tema de gasto. Si vamos por el tema de ingresos, por supuesto que no lo ha hecho porque solo se ha enfocado en gastos, como dices, Faruk. Ángel y después Andrés. No, yo te voy a levantar la mano. Ya. Andrés Choque. Dicen, buenas. Perdón por el retraso, ya le comenté también por mensaje. Y, sí, no te preocupes. Justamente del dilema del hombre es lo que ya le mencionaba ayer sobre los costos. Es que en una empresa el hecho de reducir o manejar una política de reducción de costos no solucionaría el problema, porque como bien sabemos el problema es maximizar las ventas y el error tal vez está en su estrategia de marketing, estrategias de cómo distribuir el producto o inclusive el manejo de precios, como mencionaba Faruk. Entonces va más por ese lado, porque el hecho de reducir el 10% de los costos no significa que tu utilidad va a aumentar 10%. Tal vez los costos son necesarios y el hecho de reducir los mismos involucraría que los ingresos también rebajen. Entonces es cuestión de analizar más a profundidad, pero igual es determinante que los costos no ayudarían al problema. Sí, has hecho algo muy cierto. O sea, hay gastos que son necesarios, ¿no? Y necesarios para mantener la fuente de ingresos de la empresa. ¿Qué tal si yo decido reducir, porque obviamente me genera un gasto en sueldos a los vendedores en una empresa? Estaría afectando directamente la fuente de ingresos de la empresa. Voy a reducir gastos un mes, pero también posteriormente voy a reducir ingresos. Y es aquí donde nos debemos enfocar, en la generación de ingresos. ¿Creen que sucede esto en las empresas? ¿O creen que realmente esto está muy, muy alejado de la realidad de este caso? Leonardo. Yo creo que sí es lo que comúnmente debe ser un problema de la mayoría de las empresas que sobre todo son pequeñas y recién están empezando. Sí, pero o sea, les comento que no solo sucede en las pequeñas, sucede también en las grandes. Cuando pierdes el enfoque,
de lo que quieres cuando realmente, aunque elabores un presupuesto, porque hemos visto que el presupuesto no es la panacea tampoco, no es la solución, depende de muchos otros factores, pero cuando pierdes el enfoque de tu empresa, sucede esto. Y este caso a mí me ha hecho pensar porque en la empresa donde estaba, tenían ese enfoque. Recuerdo que habíamos reducido las utilidades de una gestión a otra y obviamente los ingresos tampoco estaban acompañando. Pero ¿cuál ha sido la primera determinación del equipo directivo? Establecer una reducción de ingresos. No fue del 10%, fue un poco más, recuerdo que fue como el 20%, pero fue tal cual. Una reducción a dedo del 20%, en general, sin enfocar realmente lo que necesita, primero sin enfocar en qué gasto te estaba generando insulsamente una pérdida, sin enfocar los esfuerzos en lo que interesa en una empresa privada, que habíamos dicho que son los ingresos. ¿Por qué los ingresos? ¿Y por qué pienso que todas las estrategias de la empresa deben ir enfocadas a los ingresos? Porque son los ingresos los que te permiten mantener en el largo plazo a la empresa y darte sostenibilidad. Ayer les comentaba a un grupo, ¿qué pasa si tengo costo cero? Si reduzco totalmente mis costos, ¿esto va a garantizar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo? No, ¿verdad? Realmente no vamos a poder, por bajar los gastos a un mínimo aceptable o a un mínimo específico, tampoco estamos garantizando que la empresa se sostenga en el tiempo, porque no está dada por los gastos la empresa. La empresa se genera y se pone de pie por el tema de los ingresos. Entonces aquí el gerente o el presidente ha tomado primero una decisión muy arbitraria, sin análisis, y se ha enfocado netamente en el tema de gastos, sin realizar un análisis de lo que realmente genera el movimiento a la empresa, que son los ingresos. Y muchos hablaban de la estrategia, del tema de publicidad, bueno, diversas estrategias que podemos ver, pero en la parte de ingresos. Ahora, es importante obviamente hacer el análisis y seguramente si corresponde un recorte en los gastos, pero en los gastos insulsos, en los gastos que no te están generando valor para la empresa. Y algunos daban algunas ideas de que reducir personal, pero como les digo, en ese tipo de decisiones también tenemos que tener mucho cuidado de no afectar de ninguna manera la generación de los ingresos. Yo no puedo reducir personal en ventas, obviamente puedo realizar un análisis si corresponde o no, pero no podré sacar a todos los vendedores porque no justificaría esa toma de decisiones. Y habrán gastos y gastos que sí van a justificar y sí van a permitir que la empresa en el tiempo y en el largo plazo se sostenga. La decisión de este gerente es una visión cortoplacista, ¿verdad? Es al año voy a tener una mejor utilidad y punto. No me importa nada más porque no estoy pensando de forma estratégica, ¿verdad? No sé si alguien quiere acotar algo más. Sí, en las pequeñas no se maneja. Realmente no he visto manejar o se maneja de forma muy informal, tal vez muy artesanal, si se puede decir, si puedo usar ese término. En las grandes empresas sí se maneja, hasta hay procedimientos de presupuestos como les he mostrado, hay manuales, etcétera, que inclusive a veces se vuelven hasta muy burocráticos y también les decía, es un error de las empresas grandes, donde solamente es un tema de cumplir de forma documentaria, simplemente cumplir con el procedimiento, porque aplicamos a la ISO o una serie de factores con los que tenemos que cumplir simplemente, pero no se realiza el análisis. O sea, primero, o sea, la base de tener el presupuesto es que tú puedas utilizar esta herramienta, porque si no, de nada sirve. La tengas o no la tengas, si no realizas un análisis de lo que está pasando en tu empresa, de nada te sirve el establecer un presupuesto. Y el presupuesto simplemente es una herramienta, es información que te va a permitir analizar. En las empresas grandes, idealmente tienen esta herramienta,
pero no te garantiza que el equipo a cargo de manejar el presupuesto realice el análisis y utilice esta herramienta. Y en las empresas pequeñas puede ser que no tengan presupuesto, que no tengan este procedimiento de presupuesto, pero que puedan realizar este análisis a cabalidad de sus ingresos, de sus gastos, y puedan mantener su empresa en el tiempo. Entonces, tal cual la lectura que habíamos visto al inicio de esta materia, el presupuesto no es la panacea y no te garantiza tampoco la reducción de gastos, la mejora en utilidades. Aquí va a depender mucho del análisis que se tenga de todos los factores que estamos viendo y en realidad utilizar esta herramienta como un factor de toma de decisiones. Porque si no lo utilizas como una herramienta que te ayude a tomar decisiones, de nada te sirve el presupuesto. Y como les comentaba, en las empresas grandes también he visto esta toma de decisiones arbitrarias, sin análisis, y donde el presupuesto simplemente ha sido para cumplir documentalmente con ciertos requisitos. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre el caso. Hay diversas formas, tanto legales como no legales, de reducir o manejar, incrementar tus utilidades, ¿verdad? Pero legales y no legales me refiero a que sí podemos trabajar con el tema de despido de personal, que en algunos casos no está permitido, podemos reducir la calidad del producto, y etcétera, cosas que podrían estar al límite de la legalidad. Y podríamos también efectuar un análisis de reducir los gastos de manera legal, pero de manera sostenible también, es lo que les decía. Entonces, realmente cuando tenemos este tipo de empresas y bueno, en general en una empresa, lo que debemos hacer es realizar un análisis, como vamos a ver, de los estados financieros, tanto de ingresos, de gastos, de los costos, ¿de acuerdo? Y el presupuesto va a ser la herramienta que idealmente, si lo utilizamos bien, nos va a permitir tomar una decisión correcta. Con eso habríamos terminado el caso del día de ayer. Yo creo que ya hemos comentado todo. Veremos un poco más de la teoría y al finalizar ya la teoría y hacer algún par de ejercicios, vamos a retomar un caso que también lo van a realizar en grupos, igual de forma aleatoria, para presentarlo el día de hoy. El caso también tiene que ver con el tema de presupuestos, y en este caso presupuesto de ventas, que es lo que hemos visto en el parcial anterior. No sé si existe alguna duda antes que empecemos. Entonces, el día de ayer habíamos visto, si recuerdan, un presupuesto de compras, habíamos visto un presupuesto de producción. En el presupuesto de compras, perdón, habíamos visto presupuesto de compras de materia prima y presupuesto de compras de producto terminado. ¿En qué tipo de empresas aplicaba estas compras de producto terminado? ¿Quién me ayuda? Supermercados, por ejemplo. Supermercados, empresas comerciales netamente, ¿verdad? Donde realizamos una inversión para surtir de forma adecuada en artículos a la misma empresa. Podemos también adquirir materiales promocionales y en realidad una empresa comercial va a estar enfocada en directamente, no requiere necesariamente, perdón, un proceso de producción. Hemos visto las empresas industriales, hemos visto presupuestos de producción en empresas industriales donde hemos tenido que calcular la cantidad de producción. Pero, ¿qué sucede en las empresas que se dedican a los servicios? Habíamos dicho que no necesariamente mantienen un inventario, y si mantienen un inventario es de materiales que no son realizables, es decir, que no se van a convertir en venta. Pueden tener inventario de material de oficina, de otro tipo de materiales, de mantenimiento, pero en sí, cuando nos enfocamos en una empresa de servicios, el presupuesto va a estar enfocado en un presupuesto de operación o de mantenimiento. En el caso de mantenimiento tendremos el mantenimiento preventivo, que son mantenimientos que realizamos de forma programada precisamente para prevenir cualquier hecho posterior, y el plan de mantenimiento correctivo, que sucede cuando
es simplemente un efecto de reacción. Cuando las cosas ya han sucedido, nosotros realizamos un mantenimiento. Y este presupuesto de operación y mantenimiento aplica necesariamente a las empresas de servicios. No quiere decir que las empresas industriales y comerciales no tengan este plan de mantenimiento, pero es la fortaleza en las empresas de servicios. ¿De acuerdo? Hasta ahorita hemos visto entonces un poco de lo que es presupuesto de ventas. En realidad ahí nos hemos enfocado porque el fuerte, como siempre hago énfasis, son los ingresos en una empresa. Hemos visto presupuesto de inventarios, presupuesto de compras en ejercicios y de forma teórica. Hemos visto la parte de evaluación y costo de los inventarios. Hemos visto vamos a entrar en lo que son los gastos de operación de la empresa, gastos administrativos. Y uno de los gastos centrales en cualquier empresa es la mano de obra y son, por supuesto, los sueldos, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio ahorita del cálculo de una planilla salarial, porque como vamos a hacer un caso en el corto plazo de un año, vamos a tener que desarrollar una planilla para poder elaborar nuestros estados financieros. Entonces, un presupuesto de mano de obra y, y sueldos en sí consiste en calcular los costos de la mano de obra, tanto de la mano de obra directa como de la mano de obra indirecta. Aplicaremos como un costo directo cuando es a la unidad producida. Ese será nuestro costo directo. En presupuestos a largo plazo, un ejercicio, manejan directamente costos estándares por producto terminado, para cada producto terminado. Este costo estándar que nosotros hemos definido que debería costar cada unidad producida, la multiplicamos por la cantidad de producción. El número de trabajadores lo multiplicaremos por este costo estándar de sueldos y así tendremos el cálculo de la mano de obra. En el sistema boliviano... Un segundito a la anterior diapositiva, perdón. Sí. Gracias. En el sistema boliviano existe un sistema de salarios que se maneja. Primero podemos tener un sistema de salarios por tiempo en el cual lo que determina el salario es el periodo trabajado y puede ser la hora, el día, la semana, de forma mensual. En este caso es muy difícil identificar el costo directo de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque el costeo se realiza por mes. Es decir, yo pago al trabajador por el tiempo trabajado. Entonces es muy difícil que yo identifique, por ejemplo, por una unidad producida. También manejamos en las empresas y esto va a depender de un aumento o disminución. Es decir, le asignamos un sueldo por producción o un bono por producción. Obviamente en este tipo de salarios, cuando realizamos podemos tener el riesgo de una sobreproducción, ¿verdad? Claro, porque al trabajador lo que le interesa, porque gana por producto producido, es producir más. Y aquí podemos incurrir, si no realizamos un buen presupuesto, en un riesgo de sobreproducción. También se tiene un sistema de incentivos y este generalmente se aplica para las ventas. Los que están en ventas o los que han visto ventas podrán identificar claramente en qué consiste este sistema. Y es precisamente en otorgar un premio o un incentivo, como su nombre indica, al trabajador de forma individual o grupal. No sé si alguien me puede dar un ejemplo de cualquiera de estos tres sistemas de salario. ¿Faruk? Listen, yo no lo vi, digamos, físicamente, pero vi que trabajaban en Estados Unidos recogiendo manzanas y les pagaban por cada hora de trabajo. Entonces, exactamente. Le pagaban por cada hora de cosecha, ¿verdad? Sí, exacto, cosecha de para manzana, recolectar la fruta. Sí, lo mismo he visto en Europa. Exactamente, sí, he visto lo mismo en Europa.
Eso entraría entonces, tal vez no en producción, pero sí sí, entraría en este sistema de salarios de producción. Sara Quinteros. Ya, exactamente. Sara, a veces no te pierdo. No sé si es mi internet o es el tuyo. No sé, iba a decir algo parecido, pero yo quería consultarle un ejemplo de un sistema de salario por producción, porque la verdad a mí no se me ocurre ninguno. En las empresas industriales, cuando tienen un salario básico, igual que los vendedores, y se les cancela un monto fijo por unidad producida, y eso se le suma al sueldo. Ah, ya, gracias, Lisa. Y obviamente el sistema de salarios por tiempo es el que seguramente nos podemos ubicar más, que es generalmente aplicado para el trabajo de tipo administrativo, financiero, de estrategia, ¿verdad? Donde se le cancela al trabajador por un tiempo trabajado, o sea, por mes, por día, por hora. Sí, es el que más se da, en realidad, ¿no? Es el que más conocemos, tal vez, ¿verdad? Ahora, nosotros, como les decía, vamos a enfocarnos en un caso para el cierre de la materia que esté enfocado en un presupuesto a corto plazo. Y para un presupuesto a corto plazo, lo que vamos a hacer es el cálculo de una planilla de sueldos presupuestada, donde obviamente vamos a considerar la cantidad de personal que necesitamos. El cálculo de horas hombre no vamos a considerar, o tal vez en algún ejercicio podamos determinar, y el cálculo del costo de la mano de obra en sí. Entonces, para esto, seguramente igual han visto ustedes, vamos a recordar con un ejercicio de una planilla de sueldos. Eso es en el tema de corto plazo y es lo que vamos a manejar y es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Sin embargo, también podemos manejar este cálculo de presupuesto de mano de obra con estándares históricos, es decir, calculando la relación de la cantidad producida versus las horas hombre empleadas. Es decir, aquí yo tengo una cantidad de horas hombre utilizadas por año, como ven, 2000, 2001, 2002, y tengo una cantidad de producción. Entonces, si yo divido estas horas hombre utilizadas entre la cantidad de producción, podré determinar que, por ejemplo, necesito como un promedio 9.08 horas hombre para mi producción, que ese es mi costo. Entonces, si yo realizo mi presupuesto de producción del año 2003, voy a multiplicar este costo de horas hombre 9.08 por mis 12.000 unidades, entonces mi presupuesto de horas hombre presupuestadas en costos será de 108.916. Este es un cálculo ya con estándares históricos y se trabaja generalmente cuando vamos a realizar presupuestos de largo plazo, es decir, más de 5 años a 10 años. Nosotros nos vamos a enfocar en el presupuesto de corto plazo y ahorita lo vamos a ver. Entonces, para el presupuesto de corto plazo, lo que nosotros debemos considerar es establecer el costo real de la mano de obra en general. Sueldo base. ¿Cuánto es el sueldo básico actual? 2.122, creo, Lisa. Exactamente, 2.122 porque no ha sufrido un incremento el año pasado. Creo que desde el 2019 estamos con 2.122. En las horas extra y horas nocturnas que generalmente aplican cuando para la parte productiva, empresas industriales. El bono de antigüedad, ¿se acuerdan en qué consiste el bono de antigüedad? Eso lo han visto en contabilidad. ¿Recuerdan haber visto esto? Había una tablita, Lisa. Sí, o sea, el concepto sí, digamos. Ahora, El concepto. no me acuerdo
cada cuánto era. Y los otros bonos que forman el total ganado. Para el día lunes lo que vamos a hacer es precisamente recordar teóricamente en qué consiste cada uno de estos conceptos. Obviamente en la legislación boliviana. ¿En qué consiste una hora extra? ¿En qué consiste una hora nocturna? ¿Qué es el sueldo base? Que ustedes ya me han dicho hasta el monto. Podemos ver cómo se define. El bono de antigüedad, ¿en qué consiste? Hay una tablita, como dicen, de 1 a 2 años, etcétera. Otro tipo de bonos. Y todos estos 5 puntos conforman el total ganado. ¿Ya? Para el día lunes vamos a reforzar la parte teórica. En realidad ustedes van a presentar la información base de esta. Tenemos también, Luciana. Sí, dicen, ¿no entraban también ahí como que en el Sí, total pero ganado? en el total ganado no. En el total ganado está compuesto por estos cinco aspectos que son básicos. También podríamos ingresar las comisiones, pero son estos cinco aspectos básicos. Del total ganado, y ahí recién entran las cargas sociales, Luciana, calculamos primero los aportes patronales, que ahorita los voy a explicar en el ejercicio. Les voy a recordar, en realidad, porque ustedes han visto esto en cuenta 1 seguramente. La previsión de aguinaldos, aguinaldo y doble aguinaldo, en caso de Bolivia el doble aguinaldo, y la previsión por indemnización. Ahorita vamos a recordar el porcentaje de cada una de estas cargas sociales y el cálculo de la planilla salarial. Antes de pasarme al presupuesto de impuestos y otro tipo de presupuestos auxiliares, haremos el ejercicio y recordaremos el cálculo de una planilla, ¿les parece? Para eso vamos a abrir una hoja Excel, como todas las veces, y vamos a preparar nuestra planilla. Aquí vamos a trabajar con un ejemplo de 2 personas. Les dejo copiando esta información, la planilla. Les dejo 2 minutos y empezamos a calcular, ¿sí? Solo hay que copiar lo que está marcado, ¿no? Esto. Lo otro también lo pueden copiar porque es como su ayuda, es como la chanchulla que les paso. Pero ahorita vamos a explicar cada uno. Vamos a recordar, ¿ya? Dice, ¿el total ganado está repetido? No tenemos que copiar los dos. Está repetido, perdón. Basta con que copien uno, no hay problema. ¿Ya lo tienen, chicos? ¿Sí? Dice, me confundí, hay que copiar solamente el cuadro y el aporte patronal. Esto es la chanchulla, nada más. O sea, pueden copiarla ahorita o pueden copiarla después. Pero este cuadrito es el que necesito para que ahorita trabajemos. Ya, ok. Gracias. Entonces, perdón.
Ahora sí, chicos, ¿ya lo tienen? ¿Podemos empezar? Lisa, en un ratito, porfa. Ya. Ya, ¿haremos? Sí, Lisa. Aquí es una mini planilla donde tengo un gerente de planta y un empleado de producción, que obviamente no se da, ¿no? Pero solamente para el ejemplo. Y también es tan simple que solo tengo mi sueldo básico y mi sueldo básico es de 5.000 bolivianos o dólares y mi total ganado es 5.000. ¿Por qué? Porque solo está compuesto del haber básico o del salario base. Como hemos visto, existen otros factores que pueden ser incluidos en el total ganado, horas extras, horas nocturnas, otro tipo de bonos, comisiones, no sé de qué más me estoy olvidando, pero pueden ser incluidos en el total ganado. Entonces, para nosotros calcular, primero debemos tener en claro dos aspectos importantes. Vamos a recordarlos y quiero que me ayuden, obviamente. ¿En qué consiste y de qué trata el aporte patronal? Exacto. ¿Quién me habló? ¿Terán? No, ya, perdón, es que no estoy viendo. Sí, es el aporte que la empresa debe realizar a diversas instituciones por cada trabajador, ¿verdad? Este tema, y aquí voy a ser siempre enfática, ¿quién está asumiendo este costo? ¿El trabajador o lo asume la empresa? La empresa. Exactamente, la empresa lo asume. Eso es en el aporte patronal, que ahorita lo vamos a detallar. ¿Y el aporte laboral, en qué consiste? Lo asume el trabajador. Sí, ese sí lo asume el trabajador, además. Lo asume el trabajador y es como un ahorro, como bien dice Sara, del trabajador, ¿no? Un ahorro que ahorita vamos a ver dónde está. Bien. Veremos un poco lo que es el aporte patronal. El aporte patronal está compuesto por los siguientes, por los siguientes conceptos y que van a diferentes empresas. Entonces veremos. Tenemos 1.71% que es dirigido a la AFP, pero por un concepto de riesgo profesional. No sé si aquí alguien me puede ampliar este concepto. Sí, y la empresa está cubriendo este tipo de riesgo mediante el pago de 1.71 a la AFP por cada trabajador. El aporte Provivienda, en realidad aquí no hay mucho que explicar porque tenía un sentido social antes, pero realmente esto no va a ningún lado, pero es el 2%. Dicen, ¿puedes repetir, por favor? O sea, ¿de qué se considera la primera parte? Es que se me cortó. Ya, el AFP riesgo profesional es el aporte que realiza la empresa por cada trabajador para cubrir al trabajador en cualquier accidente que éste tenga en el ámbito profesional, en su trabajo. ¿Ya? Eso lo aporta la empresa y lo cubre la empresa. Obviamente esto es pagado o es depositado, transferido a la AFP. En el caso de Provivienda también es depositado, transferido a la AFP, es un 2%, pero realmente esto tenía al inicio cuando empezó este concepto de Provivienda, tenía un aspecto social.
Interesante, sin embargo, ahorita no tiene sentido alguno, ¿no? Pero se cancela igual, o sea, sí existe. El aporte solidario FP del 3%, no sé si alguien me puede apoyar con esto, si alguien conoce en qué consiste. Dicen, creo que es cuando cualquier trabajador que tenga un salario mayor a 13.000 bolivianos le obligan a hacer un aporte solidario. En realidad, en este caso, la empresa está realizando, no el trabajador. El trabajador sí realiza esto en la parte de aporte laboral, pero en este caso la empresa realiza este pago adicional del 3%. Y el seguro social a corto plazo del 10%. ¿A qué me refiero con el seguro social a corto plazo? Es lo que llamamos típicamente el pago a la caja, ¿verdad? A la caja de salud. Y eso consiste en un 10% que paga la empresa por nosotros. Adicionalmente, de forma independiente, porque realmente no es un pago a una empresa, sino es una previsión contable, se ejecuta cuando, en dos ocasiones bien puntuales, tenemos el aguinaldo, que es del 8.33%, y la indemnización del 8.33%. Esta previsión contable se ejecuta ¿cuándo? ¿Cuándo ejecuto el tema de aguinaldo? A fin de año. A fin de año, ¿verdad? Ahí se vuelve líquido esta previsión contable y hago un ajuste de mi previsión contra mi efectivo. Y la indemnización, ¿cuándo la ejecuto? Exactamente, pero para esto debo hacer una previsión tanto de mi aguinaldo como de mi indemnización. En realidad, entonces, para todo lo que es aporte patronal y lo que me cuesta el empleado a la empresa, está determinado por dos factores. Por estos 4, que son aportes directamente a las entidades mencionadas, que corresponden al 16.71%. Y como una previsión, porque además la empresa es la que cancela, del 16.66, que está determinada por el aguinaldo e indemnización. Aquí obviamente solo he considerado un aguinaldo, ¿de acuerdo? Si tendríamos 2 aguinaldos, obviamente tengo que duplicar el monto. Como este año, el año pasado no ha habido doble aguinaldo, entonces lo he dejado de esta manera. Aquí hay un aspecto más que me estoy olvidando y alguien, no es que me estoy olvidando, sino que no lo he considerado. No sé quién me puede decir qué aspecto más debería yo considerar aquí. Si alguien puede darse cuenta de qué me está faltando. Sí, 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 está bien, son aspectos puntuales que está bien, los cubre la empresa. El bono de antigüedad. El bono de antigüedad, exactamente. ¿Eso en qué parte entra? El bono de antigüedad va a entrar antes del total ganado. Lo que pasa es que aquí no he considerado yo ninguno de esos aspectos porque he considerado solo un sueldo base. Pero ingresaría después del salario base. Pero hay un aspecto también que no lo he colocado aquí, aparte de lo que me he mencionado, que sí sucede en momentos también puntuales, ¿no? Subsidio para la mujer embarazada. ¿Perdón? ¿Quién me hablaba? No sé si han escuchado el tema de la prima. ¿Desahucio sería? O sea, no sé, cuando se muere el trabajador, algo así. Cuando se muere el trabajador se aplica la indemnización. Sí. Pero la indemnización para los familiares. Listen, perdón. No sé si estaría tomando en cuenta cuando se realiza el despido de un trabajador, creo que se le sigue pagando por 3 meses más, creo. Es el desahucio. Perdón. El desahucio, no, está bien, está bien. Eso también en el caso puntual de un despido. O sea, está bien, han dado varios aspectos que también deberían ser considerados en ciertos momentos. Pero aquí también está faltando algo que es el pago de la prima,
que es cuando la empresa recibe utilidades y debe repartir sus utilidades entre los trabajadores. ¿Verdad? Y esto aplica generalmente en las empresas que declaran las utilidades. Eso me refiero a que no manejan una doble contabilidad. Nosotros vamos a manejar de todas formas estos factores básicos, porque no vamos a ver el tema de desahucio, porque eso ya es para una materia netamente, primero laboral, porque habría que ver en qué casos aplica, y segundo para ya una materia netamente contable. Entonces vamos a ver de todas formas los aspectos centrales importantes y que son base para el cálculo de una planilla. Y en el aporte laboral tenemos estos 4 conceptos. Entonces aquí les voy a pedir también que me den una mano y me ayuden a recordar en qué consiste el descuento de 1.71% por AFP riesgo común. ¿Alguien? Sí, exactamente. Sí. Sí, cubre. En ambos casos cubre, pero va a depender de si la enfermedad o los accidentes se realizan en el ámbito profesional, lo cubre esta parte de la AFP, pagada por riesgo profesional, aporte patronal, y si es fuera del trabajo, es cubierta por el aporte que realiza el empleado, que es AFP riesgo común si sucede un accidente o un tipo de enfermedad fuera del ámbito laboral. Tenemos la AFP comisión, AFP aporte solidario, este lo voy a dejar de fuera, y el AFP cuenta provisional. Alguien me decía que este aporte laboral era un ahorro para la jubilación y es tal cual, este 10% es el ahorro que realiza el empleado mes a mes para una jubilación posterior en el largo plazo. Por ese manejo, nosotros pagamos a la AFP una comisión de 0,50% y además aportamos 0,50% para quienes. Creo que es para las personas que no pudieran tener una jubilación. Exactamente, para los que no pueden acceder a una jubilación. Y específicamente para las personas que aplicarán a una pensión mínima, ¿no? O jubilación mínima. Entonces empezamos a calcular una planilla. Aquí vamos a calcular y vamos a calcular de esta forma abierta. Cuando les pida el cálculo de una planilla, tanto en el caso como en la práctica, se tiene que elaborar de esta forma, abierta, porque estamos calculando una planilla de salarios. Entonces aquí he considerado todos los aspectos, si pueden ver, si bien resumidos, pero están. AFP riesgo profesional del 1.71, Provivienda, aporte solidario, seguro social a corto plazo o la bien llamada caja, que constituye todos mis aportes patronales. ¿Sobre qué base voy a calcular estos porcentajes? ¿El total ganado, Licen? Sí, siempre sobre el total ganado. ¿De acuerdo? Entonces empecemos a calcular. Sí sería bueno que tengamos a la mano, que puedan copiar esta ayuda a memoria de los factores base que vamos a considerar en la materia. Y que podamos calcular hasta aguinaldos e indemnización también. Entonces nos vamos a dar 2 minutitos para el cálculo y me van a decir cómo nos ha ido.
Chicos. Un ratito, Lisa, por favor. ¿Ya lo tenemos? Chicos. Un ratito, por favor. Dicen lo de aportes laborales todavía no lo calculamos, ¿no? Ya podemos estarlo calculando. Ahí. Chicos. Sí, Lisa. ¿Ya lo tenemos? Sí, listen. Sí, dicen. Ya. Entonces, habremos calculado y espero que tengamos los mismos resultados. Espero no haberme equivocado. ¿Tenemos lo mismo? Sí, Lisa. Ya. Más que nada este ejercicio es primero para recordar Lisa, todos una esos... consulta. ¿Sí? Los aguinaldos y la indemnización no lo sumamos al total de los aportes patronales. No lo sumo directamente como total aportes porque el aporte patronal se va a otro tema, porque esto es más una previsión. Pero incluye, cuando calculo el costo de un empleado, lo debo sumar. Por eso los he puesto en azulito. Ah, ya, ok, gracias. ¿Ya? Y aquí he puesto en amarillo el total de aportes laborales, porque no es de hecho un aporte patronal, sino es algo que se le descuenta al empleado. Entonces veremos un poco esto. Les decía que había querido hacer este pequeño ejercicio, primero para que recordemos un poco de conta en el tema del manejo de planillas,
y principalmente para que podamos establecer ya, como vamos a empezar a elaborar estados financieros, dónde debo registrar, dónde va a ir cada concepto. Por ejemplo, tengo el total de aportes patronales. Primero el total ganado. Empecemos por aquí. Este total ganado es un costo para la empresa, ¿verdad? Si es un costo para la empresa, ¿dónde lo voy a evidenciar? ¿Dónde lo voy a poder ver? Estos resultados. En el estado de resultados, exactamente. Bueno, es un gasto administrativo o gasto, primero vamos a dejarlo como un gasto general, que incluiríamos en sueldos y salarios, ¿verdad? Si yo puedo identificar este sueldo directamente a las unidades producidas, ¿dónde va a estar evidenciado? En el prorrateo. En el costo, ¿verdad? Sí. En el costo del producto y por supuesto lo veremos en el costo de ventas. Pero ya eso vamos a ir viendo cuando elaboremos estados financieros. Vamos a tener todo el total de aportes patronales, entonces yo ¿dónde voy a ver estos aportes patronales? ¿En cuál de mis estados financieros los voy a ver? ¿Recuerdan? ¿Dónde lo veríamos? ¿Alguien que se acuerda de Andrés Choque? También se anota en nuestro libro, dicen. ¿En qué libro? En nuestro... no me acuerdo cuál era su nombre exactamente, pero es donde anotamos todas las cuentas. Libro mayor. Sí, No, bueno, pero ahí se registra todo. Aparte de ese, es en el que mencionaron hace un momento. ¿En el estado de resultados? Sí, justamente ese. Ya, ahí, exactamente ahí también. Como dice Andrés, ahí se registra. Y el tema de aguinaldos e indemnización también. Aquí, obviamente, vamos a verlo en dos lugares. Vamos a verlo tanto en el tema del estado de resultados como en el tema del balance. Ya les voy a explicar cuando hagamos estados financieros por qué lo voy a ver en los dos estados financieros, tanto en el estado de resultados, estos dos, como en el balance. Tenemos el total de aportes laborales. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estos aportes laborales? ¿Dónde los registro? ¿Dónde se ejecutan? No sé, ¿quién me puede contar algo de esto? Lo usamos para determinar el líquido pagable. ¿Ya? Entonces quiere decir que si lo usamos para determinar el líquido pagable, yo agarro y descuento esto al empleado, ¿verdad? Y le descuento de su sueldo. Entonces el líquido pagable o el total de aportes laborales, ¿dónde lo voy a ver? ¿En estos resultados? No, en el estado de resultados no, porque ya hemos registrado el total ganado, que es el total de nuestro salario. Si se fijan aquí, el líquido pagable más mi total de aportes laborales, obviamente me va a dar el total ganado. Y este total ganado es el que yo voy a registrar, voy a pasarlo a mi estado de resultados. Entonces, ¿dónde voy a ver mis aportes laborales? ¿O qué pasa con mis aportes laborales? Carlos Cardoso. Rodrigo Azuga. Licen, no estoy seguro, pero creo que se registran en el balance general. Sí, exactamente, Rodrigo. En el balance general, en la cuenta directamente en la cuenta de AFP por pagar. Vamos a ver algún ejemplo de esto, pero sí es en el balance. ¿Y en el patronal dónde se veía? ¿En el estado de resultados?
En el estado de resultados los vamos a registrar. Y estas cosas las tenemos que tener bien claras para cuando empecemos a elaborar nuestros 3 estados financieros. ¿De acuerdo? Por eso siempre hago énfasis de que podamos ubicarnos bien qué tipo de gasto y dónde lo vamos a registrar, dónde lo vemos, adelantándome obviamente a los 3 estados financieros, pero que sé que también ya han visto un poco de este tema en otras materias. Entonces, ¿sí? El líquido pagable en realidad vamos a verlo en el flujo de caja. Pero va a estar separado. ¿Por qué? Porque vamos a tener el total de aportes laborales que también va al balance general o al flujo de caja. O al flujo de caja. Pero vamos a hacer ejercicios de este tipo cuando elaboremos un balance, cuando elaboremos un estado de resultados, para que puedan ver dónde registramos cada uno de estos conceptos. ¿De acuerdo? Dicen, ¿cuál era la fórmula? Disculpe, para hallar el líquido pagable. El líquido pagable es simplemente el total ganado menos el total aportes laborales. Ya, gracias. ¿Ya? Para no cansarnos, ¿les parece si nos damos 6 minutos, 5 minutos y volvemos y media para seguir un poco más con parte teórica antes de empezar el caso? ¿Les parece? Sí, Lisa. Gracias. Revisando un poco de la teoría, entonces ya hemos visto, nos estamos preparando, como les decía, para elaborar los 3 estados financieros que forman parte también del presupuesto. Pero todos estos presupuestos que yo los llamo auxiliares también apoyan ya para la elaboración de los estados financieros. Y si recuerdan bien, cuando hemos empezado la materia, habíamos elaborado un pequeño flujo de procesos del presupuesto, de un proceso de un presupuesto, y con qué tipo de presupuestos concluíamos. Con los 3 estados financieros, ¿verdad? Empezábamos con un presupuesto de ventas, seguíamos por un presupuesto de inventarios, producción, costos, nos pasábamos a un presupuesto de gasto de operaciones y terminábamos con un presupuesto de estados resultados, flujo de caja y balance general. Entonces, esta estructura estamos llevándola a cabo revisando todos estos presupuestos. Ya hemos recordado que es el presupuesto de mano de obra. Se repetía el IUE y el IT. Quería preguntar si era por una razón particular. ¿Aquí? Sí. Sí, es por una razón particular. Ahorita les voy a explicar. Ok. Ya, entonces tenemos entre los presupuestos auxiliares o presupuestos de operaciones, en realidad este va a ser un presupuesto auxiliar más que nada, tenemos el presupuesto del tema impositivo, que es súper importante para la elaboración de los estados financieros. Entre los impuestos que se manejan en la normativa contable tributaria están el impuesto IVA a pagar, todos a pagar porque, son impuestos, como vamos a ver en el balance ya, se pagan posteriormente. Entonces, estoy segura que muchos ya han visto estos impuestos, entonces ayúdenme a recordar, obviamente vamos a recordar conmigo parte de esto, pero ayúdenme a recordar en qué consiste cada uno. ¿Quién me puede decir en qué consiste el impuesto IVA? IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal. Por la compra-venta, ¿no? Ignacio. El impuesto al valor agregado, Licen. Sí, impuesto al valor agregado. Ignacio, pero estaba levantando su mano. Sí, Licen, era ese, es el impuesto al valor agregado y es a las compras y a las ventas.
Exacto. El IVA débito fiscal, ¿cuándo lo aplico? ¿Cuándo genera un IVA débito fiscal, chicos? En las compras. No, Carlos, ¿por qué estás levantando la mano? Carlos Cardoso. Si no me equivoco, el IVA débito fiscal es cuando nosotros compramos, ¿no? ¿El IVA débito fiscal? Sí, débito. No, Miguel. El débito es cuando vendes y el crédito es cuando compras. Exacto, exactamente. El IVA débito fiscal se genera cuando vendes un artículo y el IVA crédito fiscal cuando compras. El impuesto IT. Fernando Solís. Perdón que les corte, lo que pasa es que me estoy fijando en las manitos. Fernando Solís. Es el impuesto a las transacciones. ¿Ya? ¿Y cuándo se aplica? No recuerdo eso. Se aplica cada vez que vendemos. Sara Quinteros. ¿Algo más que acotar, tal vez? Ya. Ahora, algo que me olvidaba que es súper importante, ¿sí? Miguel. Yo tengo una pregunta. El IT solo es el 3%, ¿no? O también tengo que hacer un presupuesto sobre el impuesto del IT que está en el dólar, si no me equivoco, el 0.3%. El ITF es eso, el impuesto a las transacciones financieras. Sí, pero hay otro IT que no me acuerdo que era el 0.3%. Es el ITF, el 0.3, ITF. antes era 0.20, ajá, el ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras. Es como dices cuando realizamos transacciones en otra moneda, en dólares específicamente. Entonces tenemos el impuesto IVA, primero el impuesto IT, como bien ha dicho Miguel, corresponde al 3%, ¿verdad? Sobre las ventas. El impuesto IVA, ¿de qué porcentaje hablamos, chicos? Si eso lo saben de memoria, estoy segura. 13%. El 13%, exactamente. El impuesto IUE, ¿en qué consiste? ¿Cuándo aplica y cuál es el porcentaje, Leonardo Mora? Es el impuesto a las utilidades. ¿Ya? Y es el del 25%. ¿Ya? Y bueno, a ver, perdón. No, le iba a decir que no me acuerdo específicamente cuándo, solo sé que es, o sea, se lo paga cuando existe una utilidad positiva. Exactamente, tal cual, cuando existe una utilidad. ¿Miguel? Si no me equivoco, el IUE también se puede compensar con el IT. Sí, se puede compensar con el IT. En realidad es un pago anticipado al IT. Generalmente se compensa. Pero lo compensamos la gestión posterior. ¿De acuerdo? Y tenemos las retenciones IT a pagar, retenciones IUE a pagar y retenciones RCI va a pagar. Estas retenciones se aplican en el caso de que, tengamos... Voy a poner un ejemplo, pero no sé si me van a entender. Haremos lo siguiente para que pueda yo explicarles eso de las retenciones. Voy a darles un ejemplo en la práctica. Vamos a hacer gastos que impliquen estas retenciones y el porcentaje. No, obviamente no les voy a pedir que calculen, pero voy a poner un ejercicio para que yo les pueda explicar en qué consiste esto de las retenciones, que es un poquito más complicado. Pero no sé si ya han llevado... ¿Cómo se llama la materia en la U tributaria? Tributación. Tributación. ¿Han llevado eso? ¿Han llevado esa materia? Yo no llevo tributación. A fin de semestre. Ya, de acuerdo. Entonces, voy a tratar de explicar lo más fácil posible porque esto tiene una teoría, obviamente, que respalda toda esta aplicación de los impuestos, pero lo voy a explicar en un ejercicio con la práctica. ¿De acuerdo? Aquí me voy a enfocar entonces en estos tres principales, el IVA, el IT y el IUE, y las retenciones las voy a explicar ya con un ejercicio para que pueda entenderse mejor.
El IVA, como bien decían ustedes, es el impuesto al valor agregado. Obviamente, si vemos la normativa tributaria, aplica en territorio boliviano. Presupone que todos los precios ya incluyen este IVA. Se aplica en la venta de bienes y en la venta de servicios y debe ser aplicado cuando realizamos el pago o entrega de un bien o lo que suceda primero. ¿Ya? Pago o entrega de bien, lo que suceda primero. La declaración se debe realizar en el mes, es decir, si yo soy una empresa dedicada a X servicio o a X, soy una empresa industrial comercial, debo declarar el IVA del mes de febrero, perdón, ¿qué mes estamos? Del mes de abril, en el mes de abril. Pero ¿cuándo realizo el pago de este impuesto? Si es que tengo que pagar. Lo realizo el mes siguiente. Eso es importante que consideren, exactamente. Entonces, mi declaración del mes de abril corresponde a abril, la declaro el mes de abril, pero la debo pagar el mes siguiente. Y es por eso que les decía que aquí yo manejo los términos de impuesto IVA a pagar, IT a pagar, IVA a pagar y todo con a pagar. ¿Por qué? Porque en el mes no los pago o en el periodo no los pago un mes posterior. Si hablamos de un presupuesto a corto plazo, voy a considerar que en el mes no cancelo nada, no pago nada, y por tanto esto se queda como ¿qué es para la empresa si es un a pagar? Es un pasivo. ¿Pasivo? Exactamente, Ignacio, un pasivo. Tenemos el impuesto, el RC IVA no lo voy a tocar porque lo vamos a tocar con las retenciones. El impuesto IT, que bien decía Miguel, era impuesto a las transacciones, es el 3% sobre la venta facturada de bienes y servicios. Aplica a las mismas actividades, son gravadas por el IVA. Y además puede ser compensado con el IUE. El IUE es el impuesto a las utilidades de las empresas cuando las empresas reportan una utilidad y corresponde al 25%. Como les decía, las retenciones lo voy a explicar con un ejercicio para que se pueda entender mejor. Si no va a quedar suelto ahorita en teoría. Entonces, hasta ahí tenemos todos los impuestos. Vamos a ver también en qué estados financieros los vamos a manejar. Pero habíamos ya anticipado. En el estado de resultados, el tema de los impuestos van a verse registrados. ¿Quién me ayuda? ¿Se van a registrar, perdón? Perdón, Lisa, ¿puedes repetir la pregunta? En el estado de resultados, yo voy a ver los impuestos. Tiana. Dicen, bueno, no me acuerdo muy bien, pero que yo me acuerdo, bueno, cada vez, por lo menos con los IVAs, cada vez que se hace una transacción, eso ya se descuenta automáticamente, entonces eso no aparece, al menos creo. Exactamente, no se registra, ¿verdad? Y habíamos visto que, por eso cuando hacíamos el tema de costos, Andrés. No, quería decir justamente eso, Lisa. Ya, cuando veíamos el tema de costos, por ejemplo, no aplicaba, ¿se acuerdan? Yo les inclusive hemos sacado el 13% porque les decía esto aplica por fuera. Y es porque realmente los impuestos no los vamos a ver en un estado de resultados. ¿Pero dónde los vamos a poder ver? ¿En el libro contable? Hemos dicho. No. O sea, en el mayor sí, digamos, en el registros contables sí, pero me refiero a los 3 estados financieros. En el balance general, porque habíamos dicho que son impuestos que quedan por pagar y generan un pasivo para la empresa. Entonces, hasta ahí tenemos estos presupuestos auxiliares. Vamos a ver ejemplos de trabajar el presupuesto de impuestos. Vamos a ver también el tema de presupuestos de inversiones, pero haremos un pequeño ejemplo. No, voy a dejar el ejemplo para después de las depreciaciones. Vamos a hacer los 2 ejercicios. Entonces ya tenemos claro en qué consiste teóricamente, por ejemplo, el presupuesto de impuestos. Va a consistir en calcular los impuestos relacionados con la actividad de la empresa. Vamos a hacer un ejemplo ahorita. Y el presupuesto de inversiones, que es uno de los presupuestos centrales para una empresa, consiste en determinar las inversiones en activos fijos en los cuales la empresa va a incurrir. ¿A qué me refiero con activos fijos?
Ya, pero ¿de qué tipo son? ¿Quién me puede explicar el concepto de activos fijos? Dicen son los bienes tangibles o también pueden ser, si no me equivoco, intangibles. Tangibles sería otro tipo de activos, pero sí tangibles. Faruk. Si no me recuerdo, Lisen, son bienes que no se pueden convertir en efectivo rápidamente. Sí, exactamente. No se convierten rápidamente en efectivo y por tanto forman parte del activo no circulante. Entonces, como ejemplo, podemos tener, solo como ejemplo, maquinaria, equipos de computación, escritorios, vehículos, inmuebles, herramientas, etcétera, ¿verdad? Y aquí recordando contabilidad, no, perdón, aquí todavía no. Para elaborar el presupuesto de inversiones, cuando vamos a elaborar un presupuesto de inversiones en una empresa, vamos a primero detallar el tipo de activo que vamos a adquirir, la cantidad de activo que vamos a adquirir, el importe total, es decir, cuánto nosotros vamos a cancelar por ese activo, el costo, y cuando me refiero al costo, me refiero a quitarle el impuesto, ¿de acuerdo? Porque le quito el impuesto también para realizar mi presupuesto de inversiones y además debo definir, si estoy trabajando en un presupuesto de corto plazo, el mes en el cual voy a adquirir la compra. ¿Para qué me permite elaborar este presupuesto de inversiones? Para que yo traslade este presupuesto de inversiones a un flujo de caja, porque voy a necesitar este valor total de compra, incluirlo en mi flujo de caja, y voy a también considerar en otro tipo de estados financieros. ¿Dónde lo voy a incluir? ¿Ya? Este presupuesto de inversiones yo lo voy a trasladar al flujo de caja porque me va a permitir saber el monto que yo debo erogar de dinero para la compra de todos los activos. Pero además, este presupuesto de inversiones va a ingresar a otro estado financiero. ¿Y a cuál va a ingresar? No necesariamente, no específicamente. Al balance general tal vez por pagar. Si es por pagar, si es que no le he pagado al proveedor, sí, por pagar, pero es al balance general, pero de cómo va a ingresar. ¿Alguien más? Claro, vamos a registrar exactamente el activo fijo, el importe total, el costo total, pero y además este tipo de inversiones, ¿qué sufren en el tiempo? ¿Qué pasa con estas inversiones en el tiempo? Exactamente, se deprecian. La depreciación, entonces, yo la voy a registrar en un estado de resultados y el activo y la depreciación acumulada la voy a registrar en un balance. Pero ahorita solo me estoy adelantando con esas preguntas a los 3 estados financieros que vamos a ver. Lo importante ahorita es que recuerden simplemente esos términos de depreciación, de que consideren en qué consiste un presupuesto de inversiones. Y obviamente si realizamos un presupuesto de inversión, también vamos a realizar un presupuesto de depreciación, que ahorita vamos a hacer un ejercicio muy simple para ver tanto la depreciación como el presupuesto de inversiones y de impuestos. Adicionalmente a estos presupuestos que hemos visto, hay diferentes presupuestos auxiliares, que ya es la determinación misma de los gastos de operaciones o gastos administrativos en los que incurre la empresa. Podemos tener presupuesto de servicios básicos, es decir, cuánto va a ser mi gasto mensual de servicios básicos, mi gasto mensual en pasajes y viáticos, seguros, publicidad, marketing, papelería, mantenimiento, capacitaciones. ¿Qué más se les ocurre en gastos? Limpieza. Limpieza, ¿qué más? Tal vez podrían decir que gastos administrativos, que en sí eso es general, que engloban a estos gastos que yo les estaba mostrando.
¿verdad? Gastos de servicios básicos, son gastos administrativos, gastos de limpieza, como decía Tiana, pero no sé si se les ocurre algún gasto adicional. Yo le decía, tal vez podríamos... Alquileres, sí. Le decía, dicen que tal vez podríamos considerar los gastos, bueno, no sé, como cuando la empresa, por ejemplo, lleva, bueno, alguna vez he visto que los lleva a almorzar a algún lugar. Sí, esos son gastos de representación. Exacto, eso. Sí, sí, de acuerdo. Entonces podemos elaborar, y cuando veamos ya los estados financieros, nos vamos a apoyar en nuestros presupuestos auxiliares para trasladarlos a los estados financieros. Recordemos un poquito, pero antes de recordar, veamos lo que es un presupuesto de inversiones. Lo que les mostraba en la diapositiva, en qué consiste un presupuesto de inversiones, es en determinar la cantidad que voy a adquirir. Por ejemplo, aquí me he puesto un ejemplo de equipo de computación, $1,000 cada uno. Aquí he puesto 2,000, perdón. Listen, tenemos que copiar esto, perdón. No, esto no es necesario. Esto solo lo voy a explicar. El de planilla sí me lo van a pasar, ¿de acuerdo? Este solo lo voy a explicar. Y lo van a ver en la práctica, así que ahí creo que va a ser mucho más fácil. Aquí simplemente la explicación. ¿En qué consiste un presupuesto de inversiones entonces? Perdón, está bien. Determinar si estamos haciendo un presupuesto de inversiones a corto plazo, en qué mes yo voy a adquirir este activo fijo o esta inversión. Por ejemplo, me he puesto de ejemplo el equipo de computación y un vehículo. El equipo de computación, según mi presupuesto de inversiones, según mis necesidades, lo voy a adquirir 2 en enero, 2 en mayo y 2 en noviembre. Y el vehículo lo voy a adquirir 2 vehículos en marzo. No solo debo manejar un presupuesto por cantidades, sino además debo manejar un presupuesto de inversiones valoradas, y simplemente aquí consiste en valorar mis inversiones al costo del activo. En este caso, descontado el IVA, por si acaso, eso sí hay que tomar en cuenta. Entonces, en enero tendré 2 equipos de computación a $1,000, serán $2,000. En marzo tendré 2 vehículos a $15,000, serán $30,000. En mayo 2 equipos de computación a $1,000 cada uno, 2,000, y así de la misma forma el mes de noviembre. Así de simple consiste en elaborar el presupuesto de inversiones. Pero este presupuesto de inversiones, por supuesto, tiene que estar acompañado de un presupuesto de depreciación. Y el presupuesto de depreciación será calcular la depreciación de todas las inversiones sujetas a depreciación. Aquí, por ejemplo, he considerado el valor neto, y ya está descontado el IVA, por si acaso, del equipo de computación que valía $1,000, que habíamos visto en el presupuesto de inversiones. Si nosotros recordamos o revisamos la vida útil de los equipos de computación, y eso lo podemos ver fácilmente en internet o en cualquier libro de contabilidad, vamos a ver que la vida útil de estos equipos de computación es 4 años, por lo tanto su depreciación anual será de $250 cada año, y si yo voy a trabajar un presupuesto de corto plazo, debo dividir esta depreciación anual en meses, y la voy a dividir en 12. ¿Recuerdan esta parte de la depreciación, chicos? Más o menos. Entonces, vuelvo a repetir para que tal vez recordemos. Teníamos un valor neto de adquisición. Yo ya le he descontado los impuestos de $1,000 al equipo de computación. Ese equipo de computación contablemente tiene una vida útil de 4 años. Eso lo dice la normativa contable también. Entonces, quiere decir que mi activo se va a depreciar cada año $250, ¿verdad? Contablemente, el año 4 va a valer 0. Yo también debo calcular, si estoy haciendo mi presupuesto de corto plazo, es decir, el corto plazo, un presupuesto anual, mi depreciación mensual, es decir, cuánto se deprecia este activo mensualmente. Entonces aquí, como ven, el ejemplo es muy simple, $1,000 entre 4, se deprecia $250 de forma anual,
y de forma mensual se deprecia $20 con 83. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Lisen, gracias. De acuerdo. Entonces, como verán, el presupuesto de inversiones que realizamos aquí siempre tiene que ir acompañado de su presupuesto auxiliar, que son las depreciaciones. Y otro de los presupuestos auxiliares es son los presupuestos de impuestos por pagar, que también lo vamos a elaborar mes a mes, porque vamos a elaborar presupuesto de un año. Aquí simplemente como ejercicio he realizado esta diferenciación de ingresos y compras. Estos son los ingresos de las ventas y los ingresos están dados por qué acción. Ya, pero responde a qué? Al precio por la cantidad, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi precio por cantidad, mis ingresos 10,000, 12,000, 14,000 y 16,000. Y he realizado compras o gastos en la empresa de 5,000, 3,000, 8,000 y 4,000. ¿Cómo calculo mi IVA débito fiscal? Mi IVA débito fiscal va a ser el 13% de mis ingresos. Y mi IVA crédito fiscal será el 13% de mis compras. Pero lo que yo debo realmente considerar como un impuesto por pagar es la compensación de mi IVA. Es decir, lo que yo debo pagar al fisco versus lo que el fisco me debería reembolsar. Es decir, yo tengo un IVA compensado, que es la diferencia entre el IVA débito fiscal menos el IVA crédito fiscal. ¿Esa parte se ha entendido? Sí, Lisen. Corresponde, como habíamos dicho, facturadas, es decir, de mis ingresos. Entonces, si yo voy a pedir un impuesto, aquí voy a dejar de fuera el IOE y les voy a explicar por qué cuando hagamos estados financieros. Voy a considerar los dos impuestos básicos, que es el IVA y el IT. Y si quiero elaborar mi presupuesto de impuestos por pagar, será la suma de ambos impuestos. Aquí obviamente los ejemplos son sencillos, pero ya vamos a ir viendo ejemplos más complicados cuando elaboremos los estados financieros. ¿Se entiende hasta ahí los presupuestos auxiliares? Lisen, perdón, ¿será que puede volver a poner al Excel, por favor? Ya. Ahí, me avisan. Sí, ahí, Lisen. ¿Esto hay que hacerlo, Lisen, ahorita? No, no es necesario. Solo lo de la planilla de sueldos lo voy a considerar. Eso simplemente era como ejemplo. O sea, Lisen, este Excel de ahorita que nos está mostrando no tenemos que presentar. No, es para ustedes. En realidad es para que simplemente les explique. El de planilla sí lo van a subir como participación de clase. ¿De acuerdo? Eso voy a crear ahorita. Y antes de irnos, porque ya estamos en tiempo, quiero recordarles algunas cositas que es importante que no se olviden. Primero, ya he subido la base para el trabajo del segundo parcial. No sé si lo han podido ver en plataforma. Chicos, ¿están ahí? No, Lisen. No lo vi. Ese es para el día martes el trabajo. Si tienen alguna duda sobre el trabajo, la vamos a ir, podemos resolverlas el fin de semana. Como siempre, ustedes me pueden preguntar por WhatsApp, cualquier cosa, me pueden llamar, no hay problema el fin de semana, podemos estar hablando sobre el trabajo. Tienen la tarea que voy a subir igual, que consiste en ver teóricamente qué consistía el sueldo base y los conceptos que hemos visto en planilla general. Y voy a subir también la práctica
para que puedan elaborar los ejercicios. En este caso, voy a subir la práctica y voy a indicar qué tipo de ejercicios van a realizar, porque los otros ejercicios los voy a dejar para que el día lunes lo trabajemos conmigo, ¿de acuerdo? Entonces son 3 ejercicios puntuales que yo les voy a pedir que elaboren para la práctica, y los otros ejercicios los vamos a ver en clase. Obviamente todo cuenta como para la nota. ¿Para cuándo sería? O sea, ¿para cuándo sería todo? Hoy día voy a subir, pero voy a indicar cuáles ejercicios de la práctica deben elaborar para el día lunes, porque los demás lo vamos a ver el día lunes conmigo. ¿De acuerdo? ¿El día lunes sería la exposición del trabajo o algo así? No, ¿Cómo el sería el martes. programa? El martes es Ángel. ¿Y el examen? El examen va a tener que ser el martes o el miércoles, dependiendo de la presentación. Eso déjenme confirmar, pero es martes o miércoles, no pasa de esas fechas. Licen también va a crear ahorita para que subamos este Excel que hemos hecho, ¿no? Sí, ahorita ya lo estoy creando. Entonces, Lisa, en resumen, es que el trabajo grupal es para el martes o miércoles. Después El trabajo sí o sí es para el martes, Tiana, eso sí. Lo que queda pendiente es el examen, que sería o el martes o el miércoles, dependiendo de las presentaciones. Eso déjeme confirmar, por favor. Pero sí o sí, la presentación del trabajo es el martes. La práctica la vamos a elaborar el día lunes conmigo, pero van a ser 3 ejercicios que los voy a subir hoy día para que elaboren antes de empezar la clase del día lunes. Y nos dijo de una tarea también es para el lunes, ¿no? Sí, lo que necesito, que también voy a subir en plataforma, No, Lice, no. Es que ahora yo tengo otras 2 materias más y igual estoy recargado y más y es fin de semana. No parece. Ya, vamos a hacer lo siguiente. No es toda la práctica. Para el día lunes van a ser 3 ejercicios que tienen que elaborar, que son parte de la práctica. La otra parte de la práctica la vamos a hacer conmigo el lunes también. Y el trabajo para el día martes. Lo del tema del sueldo base y todo lo demás lo voy a dejar pendiente. Lo voy a dejar de lado, entendiendo que van a tener estas 2 cosas que hacer. Que tampoco es tanto, pero o sea, entiendo también sus tiempos. ¿Está bien? Gracias, Lisa. Gracias. Gracias. Ya, chicos, antes que se vaya, queda un minuto creo, necesito ver que no se han ido. Ah, no, ya hemos pasado el minuto, pero igual. ¿Ya habilitado para subir el Excel, Lisa? Estoy habilitando, denme un ratito. Leonardo Jorge Sánchez, ¿estás? Ariel. Estoy aquí, Lice. Es que mi cámara está así, míralo, se pone amarillo. Ya, Carlos. Ignacio Limón. Sí, Licen, aquí estoy. Ya, chicos, ya estoy habilitando, entonces lo suben. No se olviden del trabajo y la práctica que subo hoy. ¿De acuerdo? Listo, Licen, gracias. Hasta el día lunes. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego. Licen. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Gracias. ¿Ponderada? Ajá. Ajá. ¿Hasta dónde has cargado, Sara? O sea, la clase de ayer, dices. Ya. Hazme un favor, hazme recuerdo cuando esté elaborando, cuando termines el parcial para las notas, hazme recuerdo que eso ha pasado. ¿Ya? Ah, que yo lo suba. ¿Es diferente? ¿Por qué? ¿Qué es? Ya.
No puede ser, son diferentes formas de ver ya. Ya lo voy a subir para que vean. Obviamente mi forma no es la única, ¿no? O sea, si tú tienes tu forma y han llevado de otra, está bien. Yo solo necesito la base para que elaboren el presupuesto. ¿A ver? ¿Ya? De todas formas, va a entrar al examen. Voy a subir cuando hagamos la práctica, también eso les va a ayudar. ¿Ya? Ya, nos vemos el lunes. El lunes. Dicen, mientras lo van subiendo, mientras va ahorita de la plataforma.